Buenos días otra vez. Damos comienzo a la reunión de la Junta de Directores del Instituto de Cultura y Centro de Bellas Artes. Queremos comenzar con la presentación del nuevo miembro de la Junta, compañero. Adelante. Buenos días a todos, mi nombre es Cristian Acevedo, nuevo miembro de la Junta de Directores, representando los centros culturales de Puerto Rico, y estoy muy agradecido por la oportunidad que me brindaron de pertenecer a este cuerpo, y estoy a mi disposición para servir a lo que es la cultura y el porvenir de Puerto Rico. Gracias. Muchas gracias. Y damos la bienvenida también a la nueva secretaria de la Junta, la señora Marina García. Gracias. Tenemos dos actas pendientes. Sí. Obviamente tú no estabas presente, así que ¿tienes algún señalamiento sobre las mismas? No tengo ningún señalamiento. Si usted tampoco tiene ninguno, no presento moción para que se reciba y se aprueben las mismas. Pues la damos por aprobada las dos actas. Queremos comenzar con el informe del auditor interno del Instituto de Cultura, el compañero que está con nosotros, y también está el director ejecutivo del instituto. Así que le pido a David que haga un resumen de su plan de trabajo y que hablemos de las encomiendas que hay y el tiempo en que podamos completarlas, entendiendo que el compañero Ortega trabaja solo es solo, no tiene secretaria, no tiene auditores en un grupo, en una oficina donde debería haber, ¿cuántos? 5 auditores. Él es el director, él es los auditores, él es la secretaria, él hace todo. En esa situación es que... Esta mañana que tampoco cobra como director. Y tampoco cobra como director. El auditor general, que es el puesto. Que eso es inaceptable de todo, pero bueno, así andamos. Compañero, adelante. Buenos días, mi nombre es David Ortega, para el puesto de récord, auditor interno del Instituto de Cultura. Como todos los años se hace, al principio de año hay que aprobar lo que es el informe de labor realizada 2015-2016. El informe fue sometido a ustedes, ya lo vieron. Se habló ahí, se presentó las horas productivas, cómo se fueron trabajando. Ustedes saben que siempre lo que uno propone va cambiando durante el año. En diciembre del año pasado se hicieron unos ajustes al programa de trabajo, y ahí tienen el efecto de las horas y el trabajo promedio. Se incluyó también, como parte del informe que se le suministró, un resumen de las horas producidas por horas hombre trabajadas, para que pudieran saber cuánto se trabajó en informes específicamente. Lo que es relacionado a informes particulares, se fueron 4 informes de auditoría, el resto fueron otras situaciones. Como ustedes saben, en el Instituto de Cultura hay situaciones relacionadas con querellas, peleas de otros fondos públicos, cosas que van viniendo que finalmente hay que atenderlas, y que se refieren al Contralor, hay que informar al Contralor a base de la ley 96, y otras situaciones que puedan ocurrir, incluyendo pues la cantidad de horas que uno trabaja en asesoramiento, que a veces pueden ser pocas, pero cuando uno suma un año entero, pues son considerables. En relación a la labor realizada, realmente se utilizaron un total de 1.275 horas aproximadamente en lo que es todo el trabajo de auditoría. Para el año 2016-17, yo lo que estoy haciendo es tratando de actualizar todo lo que tengo pendiente. Por eso no le puse auditorías particulares. Se supone que auditoría, por más trabajo que uno tenga proyectos de auditoría de ese año en particular. Yo lo que estoy tratando de hacer este año es ponerme al día. ¿Por qué? Porque simplemente con los planes de acción correctiva que tenemos pendientes, que todavía hay que correr, me coge un tiempo. Auditorías que están en proceso. Y los asuntos del Contralor que estamos trabajando me va a coger un tiempo. Pero yo necesito tiempo para organizar la oficina.
Yo estoy en el proceso de tratar de sacar los expedientes que ya tienen más de 10 años, enviarlos a administración de documentos y organizar la oficina. Mi idea es que todo lo que estemos entrando en auditoría esté en PDF, o sea, esté digitalizado. Y para eso yo me estoy estructurando. Pero también necesito tiempo para administrativamente organizar la oficina para dirigir Porque eso. tienes que hacer solo. Claro, ¿sí? Mientras yo, los días que soy secretaria, pues hago eso. Los días que soy mensajero, pues dependiendo cómo me toca. Pero durante el año estoy tratando de organizarme, cosa que cuando termine este cuatrenio, la oficina de auditoría interna esté lo mejor organizada posible para que cualquier persona pueda ir allí y ver lo que, o preguntar por algún documento y todo esté en su sitio. Tengo una pregunta. Entre lo que tú dices ponerte al día, entre lo que falta por hacer, ¿has establecido un orden de prioridad? Sí, primero sí, ya estoy trabajando con eso, que es sacar primero todo lo que son los expedientes, que yo tengo unas cajas hechas, pero esas cajas las trabajó la secretaria que estaba primero. Y esas cajas yo las tengo que revisar antes de preparar las listas para enviar los documentos. Ya hay como 9 cajas hechas. Revisar esas cajas, ese es el paso 1. Paso 2 sería coger los informes de auditoría que ya tengo en los archivos llenos, pasarlos a nuevas cajas para poder hacer espacio, porque yo tengo una cantidad de legados de informes que están allí, que hay que organizarlos y guardarlos. Cuando digo organizarlo es, ya están organizados con sus legados y todos sus números. Lo que hay que hacer es organizarlos en los archivos. Como Claro. Te pregunto de las investigaciones que tú tienes pendientes por culminar, que vienen del 2015 al 2016, que van ahora para el 16-17, ¿cuáles tienen prioridad para realizarse lo antes posible? Bueno, ahora mismo, si recuerdo bien, lo que me queda es Galería Nacional, que Galería Nacional está ya culminando. Había un asunto de recursos humanos y de seguimiento a otros asuntos que tengo que ver cómo yo... una de las cosas que podemos hacer es, dentro de los premios son correctivas, que ya están corriendo, ver situaciones que en vez de meternos en una auditoría nueva, las pudiéramos cubrir ahí. Eso me ahorra tiempo, tratar de ser eficiente. Nos interesa mucho lo de la Galería Nacional. La Galería Nacional, ya yo les sometí el borrador, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes vieron, el borrador tenía 96 páginas, pero recuerden, tiene mucha información digitalizada, tiene mucho anejo. Si vemos realmente el informe será como unas 70 páginas, con todo eso es larguísimo. Yo le hice aquí un resumen de 3 páginas. Y todavía ese resumen de 3 páginas se lo puedo resumir en 2 párrafos. Y si lo quieren solamente verbal, se lo puedo... La información la necesita el director ejecutivo. Sí, cuando yo distribuyo los borradores, se le distribuye a todo el mundo. Tú los tienes. Sí. Borrador de la Nacional. Sí. ¿Qué falta en ese borrador que tú creas necesario y pertinente? Yo entiendo que el borrador está Bastante casi final, bien completo. El auditor ha expresado una preocupación muy válida también de que todas las medidas correctivas estén en pie o documentadas antes de hacerlo final. Bueno, lo que yo entiendo. Yo estuve reunido con él y con varias de las personas de administración para asegurarnos de que eso sea así. Pero yo pienso que ya a mí me gustaría poner una fecha ya límite para que eso pueda convertirse en un informe final. Sí, podemos poner esa fecha. Claro, yo lo había puesto ya. Se suponía que la fecha, como la fecha en que se enviaron los borradores que ustedes recibieron, decía para el 26 de septiembre. ¿Qué ocurre? Esa es la fecha en que yo reparto los borradores, se espera el tiempo reglamentario. Si al tiempo reglamentario, todas las personas que son directores ejecutivos, todos los directores a los que de alguna forma están relacionados o tienen la acción correctiva, o tienen que tomar una acción correctiva, se les envía el borrador. Hasta ese periodo, ellos tienen para reaccionar, reunirse conmigo y decir todo lo que tienen. Hasta ahora nadie me ha dicho absolutamente nada. Por lo cual puede ser muy bueno, que decir que no tiene señalamiento. Claro.
automáticamente yo asumo lo mismo, usted no me ha dicho nada, no me ha pedido información, no ha pedido reunión, significa que se acepta todo lo que está ahí. Ahora entonces, solamente estaba esperando como la reunión de la Junta Sí, hubo que posponer. se pospuso, pues yo no voy a sacar un informe de auditoría que es importante como este, que estaba en una etapa de borrador y aunque tenga fecha, que la Junta no la ha visto todavía porque es un informe importante, no es una tontería. Sí, un importante. Entonces, esa es la única razón por la cual el informe no ha salido a la fecha que se dijo que era el 26, creo que de agosto. De agosto. Entonces, Es hoy. claro. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez ustedes me digan que no tengan objeción o que tengan objeción o que yo les conteste su pregunta, las recomendaciones prácticamente ya están aquí. Ahora, quiero aclarar, las recomendaciones del informe de Galería Nacional son muy parecidas a las recomendaciones que se emitieron en un informe que salió en marzo del 2015, que fue un informe de Perfect Electric, donde ya yo les había dicho que había una serie de deficiencias y irregularidades en los procesos administrativos de la operación de la Oficina de Mejora Permanente. Al nosotros trabajar en la estructura, o sea, el proceso administrativo de esa unidad operacional, yo resuelvo de ahí en adelante todo. Si yo sigo cogiendo auditoría tras auditoría, una por otra en particular, yo voy a seguir repitiendo. ¿Entiendes? Sí. Repitiendo, pero yo, más que repetir, lo importante aquí es corregir. Entonces, este es mi informe de Galería Nacional y este es mi informe de Perfect Electric. Si se ven los dos, las recomendaciones son casi idénticas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es agilizar en la medida que se pueda el plan de acción correctiva de Perfect Electric, que era el inicio, que se emitió en el 2015, y ahora cuando sale Galería Nacional, nosotros tenemos el asunto corriendo. Siempre fue mi idea. Por eso el asunto de que Galería Nacional se atrasara un poco, pues el efecto viene siendo más bien el asunto particular de una facturación de los licitadores o de las personas que hicieron el proyecto. Fuera de eso, la otra parte que se afecta es el aspecto operacional, que también fue una razón fundamental. ¿Sí? Claro. Isarri, ¿qué te parece? O sea, me parece que si podemos trabajar para que septiembre 26 tengamos un documento ¿es final. aceptable el 26 de septiembre? Sí, yo creo que... Ponemos como fecha límite el 26 de septiembre. Para sacar el informe. Señores, yo yo lo puedo sacar la semana que viene. La semana que viene. La semana que viene, ¿saben por qué? Porque todo está montado. Lo único que falta es que como yo tengo que hacer yo revisando ahora mismo, cada vez que uno mira un informe encuentra 2 o 3 errores. Pero en un momento uno tiene que parar y sacarlo. Pero yo entiendo que si ustedes no tienen objeciones mayores. Voy a pedirte un favor, que es que el compañero entró hoy Okay. a la Junta. Yo quisiera que él leyera el documento. Él se le envió. Yo se lo envié personalmente. Sí. Lo sé, pero que lo pueda leer porque es un documento extenso. Ahí resumen de 4 páginas, 3 páginas. Pero ese tú lo enviaste. Ese yo se lo di para que esta mañana se lo entregaron a ustedes. ¿Ya? Sí. No lo han visto. No lo hemos visto. Ok. O sea, vamos a ver esto Exacto. y tú te comunicas vía correo electrónico. Hay que darle los correos electrónicos de todos, tienes que tenerlos de todos nosotros, y el de David también y el de Jorge. Y nos escribes tus reacciones. Ok, perfecto. Lo antes posible, para saber que ya tú lo has leído y que no tienes señalamiento, que voy a pedir también a José Luis que lo vuelva a leer y debemos comunicarnos contigo a principio de semana para decirte, mira, procede. Sí, Yo de lo que leí no tengo señalamiento. Miren, señor, yo traté de hacer un informe, es extenso, porque traté que fuera convincente y claro. Estos asuntos de procesos de subasta y de contratación y de por qué no se escogió a la gente que yo quería porque era el mejor, hay que explicarlo bien. Ese es mi interés. Tiene que ser. Porque también lo pude haber hecho en 4 párrafos y haber llegado al mismo punto, pero no. Yo lo que quiero es que la gente vea por qué es que es necesario corregir. Eso es lo bueno de informar es que él camina a la gente por el proceso, como que la gente ve desde dónde empezó a desviarse del proceso, cuáles fueron las consecuencias a cada paso. Como tienes ahí el resumen,
lo puedes ver y el lunes, si puedes el lunes nos envías tus reacciones de esta, porque esto es un resumen ejecutivo. Si estamos para, como Noel nos hizo un resumen ejecutivo, Sí, para darle el visto bueno para que él proceda a hacer el informe final, que lo repasemos y que el lunes mediante correo electrónico certifiquemos. Se lo envían la certificación a la secretaria. Perfecto. ¿Ok? Creo que usted no tiene le dieron un informe. No, el resumen no. Porque yo creo que usted puede tener una copia, porque la otra información no se puede compartir con él. Una de las copias se sacamos puede una dar al director. fotocopia para él. Yo Pero yo no tengo puedo 5. enviar por correo. Ok, está bien. Pero se la envía, Está bien, sí. está bien. Que no se te que la tenga. Sí. Si hay algún señalamiento, por Porque favor creo que escriben para entonces emitir una comunicación a David y que proceda al informe final. A mí me encanta explicar lo que hago, y porque es que es necesario que los que tienen la capacidad de corrección lo puedan entender para poder corregirlo. Los informes no son para mí, así que desde esa perspectiva, si no entienden algo, no ven algo, me preguntan. Claro, y recuerden que esta Junta tiene que aprobar ese informe final. No el borrador, el informe final tiene que aprobarlo. Por eso le pido que, como ya está sometido como borrador, que lo revisemos, aquí está el resumen ejecutivo, y mediante el referendo por correo electrónico le damos el visto bueno a David para que proceda a la redacción final y lo someta. Sí. Ok. Cuando se habla del asunto de los informes, a mí siempre me gusta aclarar el aspecto que hay que trabajar, el aspecto de los hechos. Las recomendaciones son lo que yo entiendo que hay que hacer para corregir. Ahí podemos estar de acuerdo o no, ya hemos dicho antes. Por lo que ustedes tienen hasta ahora son situación, criterio, efecto y causa. La recomendación se la someto yo después. El proceso de cuán viables puedan ser las recomendaciones son mis recomendaciones. La Junta y el director pues determinarán cómo se van a aplicar esas recomendaciones. Claro, nosotros para la aprobación final del informe necesitamos que Izarri nos someta su reacción a todo el documento final. ¿Cómo no? Para nosotros darle la aprobación final y discutimos en la próxima reunión esto y quedaría aprobado. Ok, pero entonces, ahora tengo duda. Yo no puedo sacar entonces el informe la semana que viene. Sí, pero nosotros necesitamos verlo. Sí, no hay problema con eso. Si yo vengo a trabajar, yo tengo a mi mamá en el hospital, ya hay una semana, yo estoy bien tenso. Vamos a poner, en vez de una semana, esto es 2 semanas, 15 días. 15 días. Y eso te da tiempo a que tú nos envíes tus reacciones si tienes alguna. Y entonces sí lo puedes sacar al final. Después que nosotros tengamos eso, hacemos la consulta. Para el 15 lo más puede que cae 15 de agosto. 15 de septiembre. Perdón, de agosto. Te digo ahora. Septiembre. Creo que como jueves o viernes. Digo ahora. Septiembre 15 es jueves. Ok, creo que sería una buena fecha. Ok. Para entonces, Que tú tienes que antes de eso tenemos que haber enviado Sí. nuestra... Sí, antes de eso, Bueno. ya yo se lo he estado enviando a ustedes para que ustedes Muy lo bien. revisen. No sé si lo puede hacer por referendo como sea, pero... Sí, lo hacemos por referendo electrónico, por correo electrónico, cada cual reacciona. Si no hay señalamientos mayores, pues procede. Entonces, pues, lo importante es que hay unos procesos que aquí ni ustedes ni yo tenemos mucho que decir. Pasó esta situación, la ley dice esto, la reglamentación dice esto, y la única manera es corregirlo o referirlo al Departamento de Justicia, la ética o la Claro, responsabilidad. sí, como tú dices que ya Soy- hay un informe previo, Sí. ya hay unas acciones que se supone que Claro. están en camino. Muy similares a la del 14-1501. Ok. Ahora, en este caso particular hay una petición que lo estoy incluyendo. Y es que yo no quisiera o sea, yo estoy buscándole maneras para nosotros en este último que no nos pase. O sea, el informe está parte de decir que llevamos 20 años, casi 19 años sin corregir algo que dijeron hace 19 años atrás y quien lo dijo fue OGP. OGP le dijo a la agencia hace 19 años atrás lo que yo estoy diciendo hoy, estructuralmente. Lo que tenemos hoy es el efecto de no haber corregido esto hace 19 años. En adición a eso, yo hago 2 auditorías posteriores. Y encima de eso, el año pasado saco esto. Y yo no veo un movimiento, no es un asunto fácil. Yo, el director, se lo digo, no es un asunto fácil. Ahora, lo que yo sí entiendo es un proceso
por fases de corrección. Esa es la reacción que nosotros esperamos de él, es cómo se va a implantar esa recomendación. Sí, sí, también miren, esto es tal vez una diferencia filosófica que yo tengo con auditoría en general, no con el director personalmente, ¿verdad? Entonces, es el acercamiento, que es el acercamiento de la oficina de contadora, ¿verdad? El personal o los empleados violan 1, 2, 3, 4 directrices. Entonces, pues la solución es, no, pues hay que poner directrices adicionales. El problema es que no se estaba haciendo esto. Nunca se dice, mira, la ley estaba ahí, tú la violaste, punto. Entonces, eso me parece que es una respuesta bien burocrática a un asunto que para mí es blanco y negro. Hay un proceso que tú ignoraste por completo. Lo ignoraste, lo corrompiste y que causó daño al instituto, tanto económico como en reputación. Y claro, todo eso siempre hay que valorar, decir qué pudimos hacer para que esto no pasara. Pero realmente estamos absorbiendo de intención a los empleados, porque yo creo que sí que había suficiente, había un reglamento de compra, había un reglamento de subastas, pues si todo eso se omitió, no se utilizó, se ignoró, pues entonces la respuesta no puede ser, pues vamos a añadirle más cláusulas al reglamento de subasta, vamos a añadirle más cláusulas al reglamento de compras, porque es problemático. Pero sí se puede señalar las responsabilidades de las personas que no cumplieron, ¿no? El informe está claro en eso. Sí, se puede someter al expediente del empleado, no cumplió con esto y con esto y con esto. Hay un solo detalle en ese aspecto, es que las personas que hicieron el 97% de la responsabilidad que está aquí ya no están en la agencia. No importa, pero deben estar, yo entiendo eso, pero debe quedar el señalamiento de que no cumplieron. Claro, está claramente No cumplieron con el reglamento. Todos los informes tienen en la última parte una parte que dice efecto y otra que dice causa. La parte de causa ustedes van a ver nombres, van a ver títulos de puestos y van a ver el efecto a personas particulares. Eso está allá por allá. Ya con lo que no están, no Claro. se puede tomar. La agencia administrativamente no puede hacer nada. Administrativamente Ahora, no se puede sepan tomar. que este informe va al Departamento de Justicia. Y ellos a ahí ética. deciden. Ellos determinarán. Ahora, eso, como editor, yo no puedo ni hacer ni más ni menos que eso. Ahora, como editor sí, para ayudar a que esto sea algo que tenga secuencia. Yo quiero incluir en esto una recomendación adicional, que es el hecho de que la Junta nombre a alguien, algún miembro de la Junta, que se encargue específicamente de dar seguimiento a este en particular, viendo la trayectoria. Eso permitiría, si cambia el director o no cambia el director, no importa lo que ocurra, hay un seguimiento particular a nivel de la Junta para lograr esto. ¿Por qué? Aquí hay unos aspectos que son de reglamentación que tienen que ir a la Junta. La Junta aprobó un reglamento para corregir esto en el 2008. Pero hay una situación que ya yo le he dicho a la Junta en otras ocasiones, que se hacen actas, se determinan cosas y no hay posiblemente un asunto de seguimiento continuo hasta que la determinación o la certificación o la decisión de la Junta que se tome llega a su fin. En auditoría lo tenemos que hacer, ¿ves? Entonces, solamente podemos cerrar un informe cuando ya consideramos cierto nivel cumplimentado, cuando entendemos que ya no es necesario, porque o cuando ya vemos que no se puede hacer nada más, y le pasamos la responsabilidad a la gerencia. Eso se va así, en el último documento que le enviamos. Pero lo que ha pasado aquí es histórico. O sea, lo que está pasando aquí es que por más esfuerzo que hagamos en auditoría, todo se comienza a corregir y nos contestan los informes que todo está. Pues cuando yo cierro el informe, se paró todo. Y eso, consistentemente, entiendo yo, que fue lo que ocurrió en el 2008. En el 2008 fue un movimiento y la Junta hizo esfuerzo y movieron al director y se hizo una reglamentación. Llegó el reglamento medio raro, se lo aprobaron para que en un año lo presentaran como correcto. Ahí murió. Y yo no me entero hasta que hago la próxima auditoría. O sea, yo no le doy seguimiento a un asunto que termine hasta que vuelva a entrar. Entonces, desde el 2008 hasta el 2000,
13 o por ahí que fue que yo entré a hacer esta, yo no sé qué pasó ahí. David, nosotros no podemos nombrar a nadie porque nosotros somos 3 en este momento. Mira, 1, 2, 3. Yo no puedo nombrar a nadie para que haga esto. Aquí hay un cambio de gobierno inminente porque hay elecciones y evidentemente va a haber un nuevo gobierno. Vendrá una nueva junta. Yo voy a hacer un informe en ese momento y para ese momento yo te pido que esas recomendaciones, para yo incluirlas como parte del informe de transición a la persona que venga. Porque creo que esto merece un seguimiento, pero le debe tocar al próximo que llegue. Sí, yo lo había visto, yo sé, sí, lo había visto eso. Lo que quería era que por lo menos hubiese alguien que estuviese consciente de que, y Galería Nacional, pues toca a mí saber por dónde va, y Galería Nacional. Y eso pasárselo a la persona. La persona más apropiada para hacer eso no está aquí, que es Lucas Matei. Precisamente porque él tiene los conocimientos, y tú sabes que Sí, él, hablamos en el idioma. yo le puedo pedir a él que le dé seguimiento a esto pero no está aquí hoy, no puedo. Sí, sí. Si tú me lo recuerdas a un correo electrónico, yo le escribo y le digo, mira, tú podrías hacer esto, el nombramiento del no vence hasta... Sí, como quiera la recomendación de que se evalúe, yo lo voy a incluir. Sí. Cosa que se mantenga en el documento. Muy bien. ¿Okay? Entonces, está la operación correctiva que ya yo se los envié. Y alguna otra cosa que ustedes... la aprobación que debe ser Del plan. en acta del plan de acción, del plan de trabajo, que va a ser, pues, ponerme al día las cosas que tengo pendientes para todo lo que he organizado. Yo creo que debemos aprobar el plan de trabajo de compañeros poniendo énfasis en que se culminen las investigaciones pendientes, empezando por la de la nacional. Sí. Okay. Bueno, muchas gracias, buen día. Se aprobó el plan que sometió, y entonces tenemos pendiente esta semana la comunicación entre nosotros para dar el visto bueno para el informe que... Sí, muchas gracias, buen día. Gracias, David. Que se mejore tu mamá. Ay, ojalá, gracias. Gracias. Vamos al informe del director del Instituto de Cultura. Buenos días. Tengo... Se envió por correo electrónico. Yo entiendo que sí. Estoy cambiando, o sea, esa que Melitza se fue del instituto. Ajá. Explica quién era ella. Melitza Rodríguez era la secretaria. Hay 2 secretarias o 3 en dirección ejecutiva, 2 y una oficial administrativa, pero Melitza Rodríguez era la secretaria más cercana a mí. Ella, por todos los años que trabaja en el instituto, que fueron sobre 12 años o 14, ella viajó todos los días, ida y vuelta desde Caguas en transportación pública. Y era un recurso increíble, muy bueno el instituto. Desafortunadamente para nosotros, afortunadamente para ella, pues nada, consiguió un trabajo a 5 minutos de su casa en el sector privado que le pagaba mucho más que lo que podemos pagar nosotros y renunció. Así que estamos en un proceso nuevo con Brenda Delgado, que ahora es exclusiva mía, y estamos afinando esto. Así que ahora mismo no estoy seguro si le di las instrucciones de que esto se tenía que enviar antes por correo electrónico, pero me parece, mi recuerdo es que sí. Yo lo tengo aquí. Pues si lo tienen impreso, entonces lo enviaron. Pero no sé si... O ese es el que yo traje ahora. Este fue el que tú me diste. No, por eso sí. No, pues no, está bien, ok. Pues, no lo tiene digital. Se supone que ya salga digital por lo menos 2 días. se lo envías a la secretaria para que lo tengamos en documento. Pero entonces nos hace un resumen, porque Pues tengo un resumen programático y tengo varios asuntos. hay unos asuntos de la Museo de la Farmacia, ¿no? Sí, hay varios asuntos. Hay asuntos también porque la auditoría de este año ya está en pie y hay asuntos que me han pedido que los aperciba de ellos. Todavía no están los finales, pero me han pedido que los aperciba de ellos. Nosotros seguimos trabajando, publicaciones y grabaciones. Es un programa de que estoy
extra orgulloso, estoy orgulloso de todos los programas, pero este programa ha sacado sobre 10 libros, los últimos libros de calidad, a precio accesible. Uno de los libros llega a $20, excepto que hicimos con la Universidad de Puerto Rico, que es un libro de escritorio que es de Compostela, que es un precio pues, alto. Los demás libros son precios accesibles al lector, ¿verdad? Hemos tenido presentaciones todo este mes y seguimos teniendo. Una de las contribuciones investigativas mejores es el de San Juan Gay, que lo presentamos ahora el 30 de septiembre, al que van a asistir, ¿De septiembre o no? perdón, de agosto. El libro de la isla se la lleva Holanda, de Ravel, de Carmen Ravel también, es una presentación que se va a hacer en el Morro, con cañonazos y todo. Y estoy bien orgulloso de eso. El de Leonardo de Gúrbida, que se va a publicar todas sus composiciones y se va a presentar en el Conservatorio de Música. Está muy bien. Así que estamos bien contentos con eso. Los naipes han sido un éxito, ya están en la segunda edición de naipes. Hemos recibido sugerencias de que se sube el precio por lo buenos que son. Nosotros nos mantenemos en que se van a vender a $10, porque lo que queremos es que somos unos naipes educativos, que lleguen a toda persona que los pueda comprar. El programa de arqueología, que es uno de los programas más subestimados del instituto, porque es uno de los que menos la gente conoce lo que hace. Ahora mismo está monitoreando 41 proyectos de construcción en toda la isla. Esta es una oficina que lo que tiene son 3 personas. Pero se han mantenido trabajando y estamos a punto ya de sacar para vistas el reglamento conjunto con la Junta de Planificación. Tenemos el capítulo 51 completo, que es sobre zona histórica y patrimonio cultural. La colaboración de nuestros departamentos con el presidente de la Junta de Planificación, con el señor García Perati, ha sido excelente, ha sido una de las experiencias colaborativas con agencias más satisfactorias. Creemos que nuestro patrimonio y sitios históricos van a estar mejor protegidos que nunca. Cuando esta administración comenzó, solamente el 8.5% de las tierras de Puerto Rico estaban protegidas. Estamos ya en un 17.5% de tierras protegidas y seguimos trabajando en eso. El programa de patrimonio arqueológico, pues también esto tiene 3 oficinas, una en Ponce, una en Mayagüez y la de San Juan. El total de empleados son 7, pero seguimos colaborando con el patrimonio en todos los pueblos, dando orientaciones, supervisando los casos en OCPE y tratando de asegurarnos que el patrimonio es protegido y preservado. Han habido casos en la prensa en estos días, pues que desafortunadamente nosotros no podemos tener un empleado en cada calle, en cada pueblo. Dependemos de que las comunidades preocupadas por el patrimonio nos llamen a los informes cuando se está tratando de destruir. Y estamos tratando de trabajar con la categoría de exclusión de OCPE para ver si podemos afinarla más para que esa categoría de exclusión se pueda dar solamente en el instituto o personas con conocimiento de preservación histórica. Porque eso ha permitido que se hagan alteraciones o demoliciones en sitios históricos sin conocimiento del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Tenía una pregunta que tiene que ver con eso y tiene que ver con la central. Exacto. De Quería hecho, saber si la central Coloso de Aguada está protegida. Sí, bueno, está protegida 3 veces. está aquí en el Porque informe. hace una semana hubo un desmantelamiento. Sí, la central arqueológica y nuestro equipo, específicamente la subdirectora de patrimonio, Mildred González, se ha reunido creo que todas las semanas con el Centro Cultural de Salinas. ¿De Salinas? No, de Aguada, discúlpame. Él es de Aguada. Es que estuve en Salinas entonces, con el Centro Cultural de Aguada y este patrimonio debe estar. Y con el director de la Autoridad de Tierras. Y que está en el informe. Tenga el informe. Nosotros
nosotros hemos visitado la central junto con el Centro Cultural, que ha estado bien activo en esto 2 veces. La autoridad de tierras ha insistido en que no hay tal desmantelamiento, que lo que hubo fue una decontaminación que fue ordenada por la EPA. Y el viernes pasado nosotros le solicitamos un inventario de todos la maquinaria que hay y equipos de metal, ¿verdad? Porque el rumor es que a lo mejor estaban vendiendo los metales. El informe nos llegó, estamos revisándolo para contestar, esa contestación está en una semana. No todos los metales que hay son históricos. Conoso fue la última central que cerró y muchos de esos equipos se compraron en el 90, en el 91, por lo tanto no serían históricos. Sabemos que hay una preocupación. Hemos visitado el sitio 2 veces. Yo personalmente le escribí al director de la Autoridad de Tierras indicándole que cualquier tipo de demolición, que es la preocupación principal, tenía que pasar por un proceso de permisología que incluye someter documentos a OCPE, documentar la necesidad de demolición o desmantelamiento. Y él se ha mantenido firme en que no hay tal proceso y que no hay tal interés de demolición. Esto, tan cercano como la semana pasada, sé que el Centro Cultural fue a corte, no le reconocieron standing. Sí, fue el miércoles. El miércoles, no le reconocieron standing. Nosotros hemos llamado 2 veces al abogado del Centro Cultural, no nos ha contestado ni la llamada ni los emails, porque el Centro Cultural dijo que nosotros teníamos que decidir el standing de ellos. Y eso no puede ser. El standing solamente lo decide un juez. Así que entendemos que fue que a lo mejor no entendieron bien las instrucciones del juez y queremos saber qué es lo que le dijo al Mira, abogado. como él es de ese centro cultural, este debe servir de enlace. Fantástico. Ahora, si lo que hubiera del Centro Cultural es una petición de que nosotros nos unamos al caso, yo tengo muchas reservas en unirme al caso. Y una época en que el Centro Cultural nos ha dicho 2 o 3 veces que tienen evidencia, nunca la han hecho disponible para nosotros. Así es que la evidencia que tenemos son las visitas físicas que ha hecho Emilia González. Ella piensa que si algo no estaba pasando bien, se corrigió y se le dieron 2 orientaciones. No solamente al director de tierra, sino al ingeniero Esparza, que me parece que es la persona que está a cargo de las centrales, de todas las centrales en Puerto Rico. Es uno de los asesores más cercanos al director de tierra. Pero sí, lo estamos monitoreando de cerca, sí le escribimos al director, no sé si ustedes tienen la carta, pero si no, yo te la puedo hacer llegar. Le explicamos el proceso. La preocupación del centro no es tanto el edificio que van a demolerlo, es más lo que están sacando. Sí. Porque pues, tenemos unas personas que son estudiantes de arqueología y otros que ya son profesionales, que han visto algunos de la maquinaria que ya está, fue puesta afuera, que se fue removida, y ellos entienden que es material histórico. Sí. Pero Mitre me ha dicho que ya ha tratado de explicarle al centro que no todo lo que haya visto. Sí, obviamente. Y a lo mejor eso, pero tenemos la lista completa, nos la hicieron llegar y yo no creo que sea ningún problema. Tampoco se le da llegar la lista completa que ellos tienen. Y ellos lo que quieren es que todavía no se le ha dado un inventario de cuál es el material que se está removiendo. Okay. Que eso no lo... Yo entiendo que ellos no pudieran darle esa lista todavía, porque esa lista depende de lo que nosotros autoricemos o no a moverse. Yo sí puedo decir que el director de tierra me ha asegurado que ellos están trabajando con nosotros y que ellos no van a hacer ninguna movida sin consentimiento del ICP. Así es que... Claro, lo importante será que mantengan Exacto. la tarjeta con el teléfono mío personal para que puedan atender las preocupaciones, y probablemente ya hay contestaciones como las que está dando el director ejecutivo que han hecho gestiones al respecto, ¿no? Exacto.
No, Mildred, ustedes han ido hasta la casa de ella el sábado. Sí, Como que la colaboración ha estado ahí. Pero sí, yo puedo ver que tal vez el Centro Cultural quisiera que yo tome decisiones que yo he resistido. Yo no quisiera entrar en el caso porque realmente no estoy seguro de que esté los méritos. Pero que si no te han dado las evidencias, que te las den. Exacto, voy a consultar con el presidente para eso mismo. Y si doy el enlace, por favor. Aquí está, este es el teléfono, este es el teléfono directo. Lo contesto yo o lo contesta Brenda. Y por detrás está mi celular. No lo leí para el público de Puerto Rico, pero esto se lo escribí. No, si no empiezas allá a recibir llamadas. Entonces, si tú puedes textear mejor, porque generalmente si no reconozco el número cuando me llaman, no lo cojo. Evidencia fotográfica se puede. ¿A quién le envío? ¿Cómo voy a llevar? Bueno, ahí está el email oficial, Exacto. ahí está el correo oficial mío. Y tal vez entonces ustedes me pidieron una reunión esta semana pasada, cuando estuvieron en el ICP jueves. Yo no estuve presente, así que no. O viernes, no, hoy es viernes. Lunes o martes estuvieron en el instituto y me dejaron acá pidiendo una reunión y esta semana se les va a dar, se les va a llamar una reunión a ver cuándo puede ser. Ok, perfecto. Muy bien, atendido ese punto, seguimos. Sí, además de eso, junto con logramos que se identificara la reserva natural Las Plenadas Yeyes en Calley. Eso es un logro enorme que lo trabajamos junto con la Junta de Planificación y con Recursos Naturales. Recursos Naturales puso montones de horas de trabajo ahí. Estamos bien contentos de eso y seguimos reuniéndonos con el Comité Pro Defensa de esta reserva. ¿Dónde queda? En Calley, detrás del monumento al Jíbaro. Ajá. Todo eso. Ahí hay tanto como casas de los agricultores originales, hay cuevas, hay petroglifos, ahí hay muchísimo material arqueológico bien importante. Además de eso, también no solamente una reserva arqueológica, hay un yacimiento arqueológico que está protegido porque está dentro de una reserva de recursos naturales. Porque es la cuenca que básicamente suple a toda esa región. Y Coloso está protegido por tres formas, no termino ahorita de oraciones, porque está dentro de una reserva de recursos naturales, está en una zona histórica y el edificio en sí está declarado edificio histórico, así que tiene tres protecciones. Exacto. ¿Esa protección es solamente el edificio principal o incluye Entiendo que es el complejo. todo el complejo? La central. Ok. En términos de patrimonio histórico, ellos también han trabajado y colaborado con el Reglamento Conjunto de la Junta de Planificación, que va a visitar prontamente. Tenemos un capítulo completo que para la zona histórica, que es el capítulo 51, y se nos han dado muchas garantías de que ese va a ser el trabajo de ICP, va a ser el trabajo central determinante. Hay otros trabajos complementarios, pero el trabajo del ICP va a ser la guía principal para seguirse. Yo estoy bien contento con ese trabajo con la Junta de Planificación y con nuestros departamentos de Arqueología y Patrimonio. Estoy también dominando el número de casos que se están y las evaluaciones que estamos haciendo. Hay un caso que ha estado en la prensa en estos días, que es el de los adoquines, en el Viejo San Juan. Nosotros en el 2015 colaboramos con el municipio para hacer un reglamento nuevo, respondiendo a los señalamientos de la Contralora. La verdad que en la administración pasada creo que desaparecieron 1,000 y pico de adoquines originales. Y estamos pues mejorando el reglamento que existía ya para que esto no vuelva a pasar. Seguimos trabajando con eso. La Biblioteca Nacional sigue haciendo su trabajo de publicidad y de divulgar su trabajo. Estamos trabajando ahora en un proyecto nuevo que se llama Lectura en el Parque. A ver cómo podemos traer con artistas invitados a leerle a
jóvenes y a niños y a niñas, y después darle un tour de la biblioteca para seguir forzando a las personas a conocer ese recurso que sigue siendo subutilizado. En términos de promoción cultural, que es uno de los problemas que más se ha afectado por los cortes, se sigue trabajando, apoyando los diferentes festivales, apoyando a artesanos a afiliarse y promoviendo a los artesanos en diferentes festivales y ayudando a que se creen festivales nuevos. El programa de apoyo a las artes ha tenido dos eventos que han sido muy buenos. Uno es el de artes en los barrios, donde hemos identificado organizaciones que dan servicios a personas con diferentes necesidades, y es como un arte para sanar. Aquí están las diferentes organizaciones. Está el Centro Sanar del Proyecto Matria, hay un hogar de salud mental de AMSCA, hay iniciativa comunitaria, está el Departamento de Familia y Niños, AFAN, del Departamento de la Familia, está COBAI, y todos estos participantes pues, han aprendido con diferentes talleristas a producir arte. De hecho, logramos que 2 de los talleres pudieron hasta exhibir en una galería pequeña, y ha sido bien recibido y está todo el mundo bien contento con el resultado. El otro es el de Historiarte, que también lo logramos con dinero del National Endowment for the Arts, donde juntamos algunos centros culturales con los jóvenes del programa Redes del Departamento de la Familia. Contratamos al taller cinemático para que diera talleres de escritura de libreto, de fotografía, de documentación de historia oral, y al final, el producto final iba a ser un documental de 30 minutos. ¿Quién lo va a hacer, el documental? El documental lo hacen los jóvenes, la entrevista la hacen los jóvenes ellos mismos, la edición la hizo el taller cinemático. Yo estuve en las presentaciones de Calley y de Comerío. Y yo, en especial de Comerío, se me puso hasta un taco porque estaba tan impresionado con el trabajo de estos jóvenes. Son de una calidad mayor a la que yo esperaba, ¿verdad? En Puerto Rico, que muchas veces le dicen a nuestros jóvenes que no pueden hacer nada. El que se lograra esto fue fantástico y estoy tratando de repetirlo para este semestre también. Vi un documental, por ejemplo, el de Calley, es sobre 2 murales de Frade, donde hace muchos años se mandaron a borrar los angelitos negros, porque eso era del diablo. Entrevistaron gente que los recordaba y gente que decía, es que yo nunca los llegué a ver, y fueron un poquito hasta identificar el alcalde que sí que ordenó que se eliminaran los ángeles negros, porque dice una de las personas más ancianas que entrevistaron que era porque los negros pues son del diablo. Así que fue un documental fantástico. Los jóvenes de Comerí hicieron 2 documentales, uno sobre la represa lumínica, pero ellos entrevistaron ambientalistas, entrevistaron profesores de historia, entrevistaron al alcalde y lograron un documental bien poderoso. Y le hacen frente al alcalde y dice, nosotros somos jóvenes ambientalistas y pensamos que las luces que se van a utilizar interrumpen el ciclo de la vegetación y la confunde, y dice un argumento bien coherente, bien bueno, y se oye al alcalde decirle, miren, esto está en el proceso de diseño, qué bueno que me lo dicen porque podemos incorporar sus preocupaciones. Estoy súper orgulloso del programa. Los vamos a estrenar todos en el Arribí, así que les va a llegar la invitación, van a estar los jóvenes de familia, van a estar los centros culturales que puedan llegar, y nos gustaría que estuvieran presentes porque estoy bien orgulloso de ese proyecto. Si podemos estar. Entonces, de los otros temas que tengo, además del informe de logros,
e incluido, tengo que notificarle o apercibirlos de la auditoría que estamos llevando a cabo este año. Y es que estamos solicitando a la OGP una certificación por los $600,000 correspondientes al Fondo Puertorriqueño para el Desarrollo Cultural, que fueron reservados por la OGP en aquel proyecto que recogieron 1.5 millones y dejaron 600,000, pues necesitamos documentar qué pasó con eso, con la auditoría. ¿Quién hace la auditoría? La auditoría de nuestros auditores, Valdés, Ah, la auditoría externa. la auditoría externa. Bueno, ambas auditorías están reclamando que tenemos que documentar esos $600,000 que todavía están por documentarse. También estamos solicitando a OGP la certificación de los fondos asignados por la agencia para las anualidades de la Ley 70. Y eso es algo que OGP siempre, eso te retiro, OGP siempre lo retenía y lo pagaba. Este año nos enteramos que dejaron de pagarlo hace 2 años y hemos tenido que pagarlo nosotros. Así que estamos pidiendo el racional de por qué se dejó de pagar cuando entendemos que se retenía para que OGP lo pagara. Nunca nos llegó una notificación. Y entonces, el 20 de junio de 2016 que se aprobó la Ley 74, que autoriza al BGF a reestructurar la deuda de las líneas de crédito. Y entre las agencias que se menciona el ICP, que tenemos 3 líneas de crédito con ellos, entonces pues necesitamos que nos certifique cómo van a ser reestructuradas. Yo entiendo que la ley nos perdonaría esa deuda. Y que asciende a... Me parece que unos 5 millones. con el banco. En líneas de crédito que estaban al día, ¿no? O sea, la agencia Y se estaba pagando. ya te estaba pagando al día, sí. Y entonces también estamos viendo cómo podemos armonizar la auditoría con el hecho de que hay muchos fondos congelados en el Banco Gubernamental de Fomento. Esos son retos grandes que tiene la auditoría y ellos me pidieron que nos apercibiera de lo mismo. No hay ninguna conclusión de cómo se van a resolver o organizar, pero me dijeron que ustedes... Son señalamientos que vienen, seguro. Pues posiblemente con el GAS 68 no tuvimos ningún señalamiento porque es algo que es un factor externo Sí. que la agencia no controla. Yo creo que con estos asuntos es más complicado. Así que sí, pudiera haber señalamientos, tal vez no. Y eso lo sabremos cuando ellos culminen la auditoría. No, yo creo que un poco antes para ver si podemos impactarlo de alguna manera con algunos esfuerzos. Les presenté la gente del Museo de la Farmacia han sido bien agresivos, pero han insistido en no reunirse conmigo, ellos quieren reunirse con la Junta. Yo les pedí que yo tenía, para interesarlos a ustedes, que tener algo concreto que presentarles. Lo que ellos me presentaron no es para nada lo que yo tenía en mente y lo que hemos estado conversando. Ellos presentaron un patronato que básicamente asume la total dirección y control del Museo de la Farmacia. La propuesta incluye que pueden subarrendar a terceros sin consentimiento del instituto, y yo pienso que con esta propuesta ellos están terminando la conversación. Pero estoy obligado a decirles que ellos insisten en que se les dé audiencia por la Junta. Yo no creo que esté listo para eso, pero se los estoy diciendo. Pero aquí hay 2 documentos. Están El de incorporación. el de incorporación y están un acuerdo de colaboración. Exacto. Están los dos. Ninguno de los dos refleja que el interés que yo... Esto lo prepararon ellos. Esto lo prepararon ellos y lo sometieron como borrador. Y ellos quieren venir a discutir esto con nosotros. Correcto. Tienen que pasar primero contigo. Y no. Correcto. Digo, yo entiendo que para nosotros verlo, tenemos que tener una recomendación específica del director
que nos diga esto no es aceptable por esto, por esto, o esto debe modificarse de esta manera, o esto simplemente está muy bien. Y En este estamos en esa- momento yo no estoy listo para un entonces. No. Estamos lejos de él. Pero entonces Lo no, pueden archivar hasta lo archivamos hasta que esté esté listo. más avanzada Correcto. las negociaciones con él. Y en términos, ¿tienes alguna información de cuánto presupuesto se ha asignado finalmente? Sí. Esa es la mala noticia. Esas son las malas. Bueno, no, el presupuesto de nómina es el mismo. Todavía el sobraco el compromiso, ¿verdad?, de no tocar las nóminas. Sin embargo, el problema que tenemos es que nosotros tenemos un convenio con el que no hemos podido cumplir. Un convenio que está firmado por el secretario del Trabajo, por la secretaria de la Gobernación entonces, por el director de OGP de entonces, que nos obliga a contratar los servicios de desprivatizar los servicios de seguridad y los de servicios generales de mantenimiento. Nosotros desprivatizamos los de mantenimiento y no pudimos desprivatizar los de seguridad. La Unión, yo pienso que ha entendido bien el problema que hay económico y no ha hecho presión de eso, pero la personal de mantenimiento que contratamos sigue fuera de la nómina, así que cada vez que nos asignan la nómina tenemos que pasar del fondo de funcionamiento a la nómina porque no se termina de hacer ese cambio oficial. Pero el número que estaba la nómina cuando llegó la directora pasada sigue siendo el número, eso no se ha afectado. El problema es que todos los años nos causa un pequeño descuadre que tenemos que hacer un paso de funcionamiento a nómina para poder seguir pagando los de mantenimiento. Así que en nómina estamos en 5.6 millones y tenemos para funcionamiento 2 millones y pico. Esto, yo lo había pasado ya a ustedes en la... Tiene una hoja. Hay una hoja. Esa misma. Eso al sumar todo, Eso al sumar todo. son 8 millones 8 millones y medio. Sí. ¿Y eso es cómo compara con lo que teníamos? Bueno, en los últimos 4 años nuestro presupuesto de funcionamiento ha bajado más de 5 millones. Más de 5 veces. Sí. Cuando yo haga el informe final de Está recibida todo ese en diciembre, yo necesito esos números. Yo creo que los tienen en el informe pasado mío, Sí. pero se lo pueden enviar de nuevo hasta el día de hoy. Eso no incluye, claro, las transferencias legislativas que recibimos. Recibimos transferencias legislativas para hacer los festivales de teatro. Acabamos de enviar la convocatoria para el Festival de Teatro Puertorriqueño y Sí, lo vi. Tienes la e infantil, ¿sabes? Estamos nombrando junta, todavía no la tenemos, estamos pensando nombrar esta semana. Pero sí he estado reunido y asesorado con varios de los dramaturgos que han querido colaborar con el ICP en diseñar el festival para hacerlo más accesible y más conciso, que parezca un festival de verdad. Sí. Que no sea una obra ahora, otra obra dentro de 2 meses, sino que pase todo en 3 semanas. Sí, debe ser. Y yo estoy muy contento con el producto de esas reuniones. Estoy tomándome un riesgo presupuestario porque todavía no me ha llegado el dinero del festival, así que estoy cogiendo prestado de un pequeño sobrante que tuve del año pasado. Pero había que hacerlo ya porque se estaba tardando mucho la convocatoria, así que tomé esa decisión. Esperamos que sea un éxito y dimos un poquito menos de tiempo para la convocatoria, para que les dé tiempo para montar en noviembre y diciembre. Estamos en negociaciones con teatros breves porque si hacen el teatro de ellos disponible, mantenemos ese triángulo y todo el festival se hace en 3 weekends en ese triángulo. Arribí, Espirosa y Teatro Breve, y no se nos desperdiga mucho. Por primera vez contratamos una coordinadora
para los festivales por $3,000, 4 meses. Yo creo que es un regalo realmente que nos está haciendo. Natalia Oliveros. Para ver si puede hacer gestiones con municipios. Por ejemplo, si un alcalde les da el teatro gratis, pues la obra se puede llevar a ese pueblo también, y eso está incluido en el contrato de la gente, que traten de sacar la obra fuera de la metropolitana. Yo creo que es recomendable. La otra vez que lo hicimos a costo del productor, y realmente fue bien poderoso para los productores, pero si conseguimos salas, y hay pueblos con teatros excelentes, si conseguimos a lo mejor el teatro gratis, pues es más fácil llevar la obra allí, y eso es una parte de las labores de ellas, coordinar que eso se pueda dar. Tú puedes ayudar hablando en Aguada, porque hay un teatro, El Centro de Bellas Artes. que ellos pueden llevar obras si hay ayuda del municipio con la sala. Sí, siempre hay colaboración. Por Se tienen eso, ese tipo de entonces, actividad. sería bueno, yo pasé y lo vi, ese teatro en Aguada. 890 butacas. Se ve muy bien, se ve muy bien. Más grande que yo creo que Y un que café Tapia, teatro, más sí, grande sí. que la TV. Si hay actividades más pequeñas, también hay un café teatro para 150 personas. Sí, tienen un espacio interesante. Que de la plaza. Que cualquier obra de ese tipo, bienvenida siempre. Que yo Por eso, hablo pero que sirvas tú de enlace, mira, Sí. que lo pones a la muchacha a hablar con él, para ver si se, porque la idea es sacar del área metropolitana a los Exacto. festivales, que no se queden aquí únicamente. El problema es cómo hacerlo, porque no tenemos el dinero para decirle, toma, con esto tú haces la gira por Ponce, por Mayagüez, por Aguada, no existe ese dinero. La anterior directora obligó a los directores, a los productores a estrenar fuera del área metropolitana, pero asumiendo ellos todos los gastos, y fue oneroso para los Nosotros pueden colaborar en esa gestión. Por ejemplo, nosotros también tenemos teatro, también un poco desprovisto de lo técnico, pero hace 2 años llevamos a Sora Moreno a preparar la presentación al aire Estaba libre. encantada con esa En presentación. una plaza. Ella me llamó después para Sí. contarme esa Sí, presentación. me dijo que había hecho hasta un documental que salgo yo hablando de cuando estamos para presentar la obra, pero que no lo he visto Yo todavía. tampoco, no sabía de la existencia de eso. Él es de Lajas. Sí. Estoy acá durante la semana, pero soy natural de allá. Y tiene el contacto con el Centro Cultural de allá. Presidente. Claro. y también para promocionar actividades de los pueblos, por ejemplo yo del oeste, que se den a conocer más en el área metropolitana y que puedan venir hacia allá. Hay que hacer, mira, la idea siempre Bueno, fue Mariana siempre nos envía Porque para el calendario de actividades del Sí, instituto. Para finales de noviembre y diciembre en Aguada hay un festival coral, Pues ya de tienes que, Sotomayor. Pues yo te voy a dar el Y van contacto. sobre 15, te van a decir 15, a 20 dónde lo deben enviar la información para acá, y el nos Instituto gustaría de la participación. Publicidad. Sí, Es pues, gratis. Bueno, nosotros, todos los centros culturales que nos mandan su Mariana hace información, calendario Mariana. mensual y yo he recibido llamadas de gente que lo ha visto se en revistas. distribuye en todas las agencias, se distribuye en todos lados. Le pides a José Luis los datos, los Sí, yo de te Mariana. envío la información. Ella, todos los meses, al día 15, si tú le sometes las actividades del mes anterior, eso sale en el calendario del instituto y se publica en la revista correspondiente. Y yo he recibido llamadas de gente de la isla preguntando sobre actividades que hemos promocionado ahí. Qué ¿Cuándo bueno. tengo que ponerla o enviársela? Siempre al día 15, por ejemplo, al 15 de septiembre ya tú debes estar enviando lo de octubre. Ok, Porque es para que se monte y se publique. ok. Y ese es otro logro que Sí. increíblemente el ICP no Sí. tenía calendario Sí, no. en la administración Ha sido pasada. bien efectivo. No tenía. Eso ha sido Sí, un logro del Antes del instituto. 15 envío las actividades del mes. Del próximo mes. Muy bien. Entonces, pues, ¿Qué nos queda? Nos quedan 3 asuntitos breves. Ya enviamos el borrador final de Contrafuerte. A usted, ese es el del Corralón. No, el De los 2 aguares, sí. Sí, de los dos aguares, lo recibieron. Nosotros vamos a evaluarlo y yo creo que se debe suscribir. Tiene mi total endoso. Tiene tu endoso. Yo me reuní con el Y doctor. recuerden que ese acuerdo, tú no lo sabes, sí, yo te empecé a explicar lo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.
yo me reuní con el presidente de la Junta de la Fundación Puertorriqueña de la Humanidad y con el director ejecutivo y ahí empezamos. Y entonces en el instituto se le dio forma final al acuerdo. Yo creo que se debe aprobar en la medida en que va a revitalizar ese edificio, lo va a restaurar. Nosotros no tenemos el dinero para hacerlo. Nos lo habían cerrado. Un ingeniero estructural lo cerró porque los balcones estaban a punto de caer. Sí, exacto. Yo lo Eso me expliqué. dijeron. Y la idea es que la titularidad la mantiene el instituto. La titularidad, ellos se hacen cargo de la administración y mantenemos entonces el primer piso para uso, para propuestas que sometan de representación. Y algún otro tipo. Pues, Hay un segundo piso que yo le dije, mire, si hay una exhibición, yo no sé, yo hice una exhibición de carteles, una exhibición de algún artista novel.